Hemos notado en estos últimos tiempos que han aumentado significativamente las falsas doctrinas, falsos maestros y falsas enseñanzas. Y debemos considerar las advertencias que Jesús de antemano nos dejó, especialmente cuando notamos que comienzan a manifestarse con mayor medida estos espíritus de engaño. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Encontramos que en el original griego nos dice que habrá quienes reconozcan que Jesús es el Cristo, pero sin embargo serán engañadores. Pues el problema surge en que desde dentro del mismo cuerpo de Cristo, el cual en videos anteriores ya hemos hablado de que este es la iglesia, los verdaderos creyentes. Tenemos por entendido que estos engañadores saldrán desde dentro del mismo cuerpo, pero ellos no son verdaderos creyentes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amigos, me alegra mucho recibirlos nuevamente en mi canal, agradeciendo de antemano sus palabras amables en mis videos anteriores. Los recibo con una cálida bienvenida a este nuevo video, el cual he titulado Las falsas enseñanzas de los últimos tiempos. Sin discernimiento te engañarán. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Cuando leemos Primera de Juan 2:19, nos encontramos que estos, a quienes considerábamos hermanos en Cristo, nunca fueron parte de nosotros. Por tanto, debemos comprender que dentro del cuerpo hay un sector que no son verdaderos creyentes, sino falsos creyentes, desde donde surgirá, y ya lo estamos viendo, el propio engaño. Es muy triste ver que existan personas tan engañadoras y tan falsas, con intereses puestos únicamente en lo carnal y en las corrientes del mundo, pero aún con ello son aceptados y seguidos por muchos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No debemos sorprendernos, pues Jesús nos lo anunció de antemano. Por tanto, debemos entender los tiempos y responder a ellos en fe y a la luz del verdadero evangelio, pues también sabemos de antemano que a estos falsos creyentes Jesús les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Refiriéndose a estos autoproclamados líderes cristianos, pero que verdaderamente son lobos rapaces vestidos de ovejas, pues podemos encontrar que son falsas sus enseñanzas al escucharles decir, por ejemplo, que solo necesitas recibir a Cristo en tu corazón y arrepentirte de tus pecados, y Dios vendrá a morar en ti, y que cumplirá los deseos de tu corazón y un propósito en ti, y cosas como estas que sabemos no son bíblicas. Esto evidentemente no es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo conduce al arrepentimiento del alma y el cambio de los pensamientos de cómo nos autopercibimos a nosotros mismos, basados en nuestras propias concupiscencias, y de la posición que tenemos verdaderamente delante de Dios. Pues si creyéramos esta falsa enseñanza en que debes arrepentirte de tus pecados, estás haciendo inválido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y lo que la gente verdaderamente necesita es dejar de depender de sus propias obras, las cuales son trapos de inmundicia para Dios y completamente sin valor, y humillarse al reconocerse como pecadores, para entender que estamos en un cuerpo de pecado. La gente debe entender que tiene que arrepentirse y creer,
porque por causa del pecado hay condenación al infierno. En tanto las personas no se reconozcan como pecadoras y continúen buscando el perdón por lo que Dios ya perdonó, siendo Cristo el Cordero expiatorio, lo cual nuevamente solamente necesitan creer. Entonces continuarán creyendo falsas doctrinas y siguiendo a falsos maestros, autopercibiéndose como cristianos salvos sin verdaderamente serlo. No porque digan Señor, Señor, significa que entrarán en el reino de Dios. La gente que ignora el verdadero evangelio ignora también los tiempos que estamos viviendo, ignora los engaños de los que están siendo víctimas en el mundo e ignoran por tanto que son ciegos guiados por otros ciegos. No comprenden lo que es tomar la cruz y seguirle y por tanto cuando venga el engaño se descarriarán y caerán obedientes a todo lo que les dicte Satanás. Entendiendo primeramente que hacer la voluntad del Padre, como nos dice en Mateo 7:21, es creer que Jesús ya pagó por todos tus pecados y creer en Él y entender su naturaleza. Esas personas que caen en el engaño de creer que por hacer una oración de fe ya son salvos, no están creyendo en Jesucristo realmente, pues solo siguen una perspectiva desviada en doctrinas y enseñanzas incorrectas que solo giran de manera errónea en torno a la persona de Jesús, pero no en Jesús mismo y su sacrificio para salvación. Por tanto, no conocen al Cristo verdadero, y esto los hace personas que no han sido salvas. Me entristece darme cuenta que a pesar de la clara evidencia en contra de tantos falsos maestros, no de iglesias, sino más bien deberíamos llamarlas sectas. Y es increíble que aún con ello, yo he recibido mensajes a través de mis redes sociales y comentarios de personas que los defienden, usando por supuesto versículos fuera de contexto, pues esto mismo es señal de esos frutos de engaño, ya que la verdad no está en ellos. Hace unos días, una mujer defendía a otra en redes sociales, cuando le dije a esta primera que era terrible que usaran las escrituras para hacer negocio con ellas. Esta mujer se dedica a cobrar por dar supuestas enseñanzas bíblicas. Estos son el tipo de lobos vestidos de ovejas que apuntan a las emociones de la gente en supuestas prédicas, y claro está que no lo son, ya que usan simplemente frases y versos bíblicos para dar charlas motivacionales y psicológicas, y cobrar dinero por ellas. Entonces rápidamente son exhibidos también los falsos creyentes, los que solo buscan que les acaricien las emociones y no conocen el verdadero evangelio, ni les interesa conocerlo. Son los mismos que en caso de una persecución, antes preferirán obedecer las ordenanzas del mundo y entregar a los verdaderos creyentes con tal de no tener problemas con el mundo. Realmente es triste el ver cómo la gente está dispuesta a adoptar como creencia cualquier patraña y cualquier basura que esta gente está dispuesta a lanzarnos, e incluso pagar por ello. Hermanos y hermanas, con amor en Cristo les digo, tengan mucho cuidado, pues la naturaleza del engaño se basa en usar fragmentos bíblicos para atraer a las personas hacia ellos, pero luego lo que dirán serán blasfemias disfrazados en sus falsos sermones. Existen muchos problemas teológicos y del mismo modo crece ese sector de la, llamémosla, iglesia, que por no estar en la verdad no tienen la habilidad ni la capacidad de discernir las doctrinas incorrectas, las falsas enseñanzas y falsas teologías. Muchos de los autoproclamados líderes también viven engañados, pero la mayoría de ellos son realmente lo que señala la Escritura, engañadores. Lobos voraces sin el mínimo deseo de hablar el verdadero evangelio. Todo lo que persiguen son sus propios intereses materiales,
y monetarios, y giran en torno a sí mismos. De pronto escuchas falsos líderes diciéndole a la gente que tienen que dar diezmos y ofrendas, cuando los diezmos eran dados a los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento, ya que ellos cuidaban el templo y por tanto la ordenanza a los agricultores era llevarles provisiones en especie, no en dinero, para que éstos vivieran de ellas y permanecieran sin descuidar el templo. Jamás se trató de dinero. Incluso Pablo nos dice en 1 Corintios 9, del 9 al 14, que como en la antigua ley los que vivían del templo, haciendo referencia a los levitas, y dice claramente: ay de mí si no predicara el evangelio, ¿cuál sería mi galardón si no lo hiciere gratuitamente? Si el apóstol Pablo, siendo un doctor en la ley, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y los judíos como la Torá, y siendo apóstol de Jesucristo, dice que no se debe cobrar, ¿quiénes son estos estafadores que engañan a la gente para llenarse los bolsillos? Todos somos hechos reyes y sacerdotes en el nuevo pacto. Por tanto, constituimos el cuerpo de Cristo, los que hemos creído. No hay jefes ni dueños, la única cabeza es Jesucristo. Por tanto, somos hermanos y hermanas, y todos somos enviados a predicar el verdadero evangelio, sin ganancias mundanas a cambio, porque ni el mismo Hijo de Dios, en quien está basado el evangelio, cobró un peso jamás. Denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, me parece muy triste ver que estos falsos maestros son escuchados por personas, verlas ahí sentadas en silencio, personas que no leen la palabra y desconocen la verdad. Por tanto, no tienen la capacidad para discernir y salir corriendo de ahí. Levántate, huye, son peligrosos, son lobos voraces. Eso nos dice este versículo, Mateo 7 del 15 al 16. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando nuestro interés está puesto en los propios deseos, cuando ese es nuestro objetivo, estamos receptores a recibir estas influencias engañosas hacia nosotros. Por ello la Escritura dice que ellos elegirán maestros para sí. Ellos elegirán lo que ellos quieren oír, lo que esté de acuerdo con sus propios deseos y no con lo que realmente dice la palabra de Dios. Todo esto es de lo que Pablo nos enseña que huyamos. La voluntad de Dios es buena y no nuestros propios deseos, los carnales. Y haciendo esto, soportaremos la sana doctrina sin alejarnos de ella. Existen algunas personas que me han escrito también a mis redes sociales diciéndome que estoy cayendo en juzgar a otros y que no debemos juzgar. Pero como verdaderos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de exponer estas falsas doctrinas, porque están dañando el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, y sería un error no exponerlos, pues Satanás trabaja a través de ellos para precisamente alejar a las almas de la verdad de las Escrituras. La siguiente pregunta que responderemos hoy es: ¿qué sucede si no hacemos caso a estas advertencias? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el original griego dice que enviará la obra del engaño, y en el verso 9 y 7 dice la obra de Satanás y la obra de iniquidad. Aquí nos da el conocimiento de que por no recibir la verdad, Dios mismo permitirá la obra de iniquidad en sus vidas. Por tanto, serán engañados por Satanás. Y esto nos deja ver que este espíritu de engaño está en el mundo
y será cada vez más evidente, pues basta con observar lo que los gobiernos y los personajes famosos y con poder les dicen a las masas. Se alejan completamente de lo que Dios ha dicho que es bueno. Hoy normalizan lo que no es normal, y si tú dices algo en contra de esos comportamientos, existen leyes que te atacarán a ti. La música que hoy suena y es aceptada por las masas son vulgares y antiéticas e indignas para los valores morales. Precisamente todas estas corrientes del mundo traen este engaño a las personas que rechazan la palabra verdadera de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los gobiernos de hoy apoyan todo lo que es considerado pecado por las Escrituras y generan leyes para respaldarlo y acusar a los que hablen la verdad, incluyendo que los actuales documentos de los bebés que nacen no incluyen su sexo, siendo que la Biblia dice que solo existe el sexo masculino y femenino desde su naturaleza biológica. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos enseña que estas personas no quieren conocer la verdad de Dios, sino que tienden a sus propios deseos y reciben solo falsas enseñanzas que hagan comunión con sus propios deseos, pues no quieren mantener a Dios en su verdad y no quieren someterse a ella. Usan su libre albedrío en contra de ello, de lo que Dios dice que es bueno. Ellos serán entregados, por tanto, a una mente impía, arraigada a las corrientes de este mundo, no sometida a Dios, y por ello se desviarán hacia el engaño y la perdición. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Nosotros no queremos ver a estos falsos maestros en condenación, sino que deseamos se vuelvan a la verdad y caminen en el Evangelio, para no causar infección de falsas enseñanzas en el cuerpo de Cristo. La palabra dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Hasta aquí finalizaremos esta primera parte sobre las falsas enseñanzas de los últimos tiempos. Amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Te invito a suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones, ya que las siguientes semanas estaremos compartiendo nuevos videos y nuevos temas para edificación. Mi nombre es Andeli Suri. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones a todos.